Y si queremos complementar algo más, porque la Biblia es palabra de Dios y es para que nosotros creamos, y en este caso vamos a creer sobre lo que les enseña la iglesia, sobre la Virgen María. Ustedes, para que lo vean más claro, ahorita volvemos para acá, si quieren la señalan, pero ahorita volvemos para acá. Van a buscar lo que dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo, vamos a leer el versículo 15 de Apocalipsis. Estamos analizando que Dios le dice por medio del ángel a la Virgen María que es muy favorecida. Y también dice la latinoamericana que es llena de gracia. Apocalipsis, ¿cómo lo resume? ¿Cómo lo dibuja el Apocalipsis? Para mostrarnos entonces que María, la Virgen, fue favorecida del pecado. No permitió Dios que ella cayera en el pecado original, naciera con el pecado original, ¿verdad? Y ella es la llena de... ¿Cómo lo dibuja Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 15, no, 12, 15. 12, 15. ¿Cómo lo dibuja? Entonces la serpiente vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer. La serpiente vomitó como un río de agua detrás de la mujer. Detrás de la mujer para que la arrastrara. Para arrastrarla. Ahora vean cómo es preservada. Ahora vean cómo no la puede tocar. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer. Muy favorecida. La tierra vino en ayuda de la mujer. Abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado. ¿La tocó el río que el dragón la había vomitado? No, ella fue salvada. Ella fue preservada. Ella es la muy favorecida. Ella está llena de gracia. Aquí hago un paréntesis. Los protestantes dicen, ¿Jesús es el Salvador? ¿Ustedes qué responden? Sí. Jesús, ¿de qué nos vino a salvar? Del pecado. Pregunto, ¿Jesús te ha salvado del pecado? Sí. Claro. Y si tú no tienes pecado, Jesús no es tu salvador. ¿De qué te va a salvar? ¿Me captan la idea? Ajá. Ahora pregunto, ¿y Jesús será salvador de la Virgen María? Ya los puse a pelear. Ya los puse a pelear. ¿La Virgen María fue salvada o no fue salvada por Cristo? Peleen todo lo que quieran. Si Cristo, ¿de qué nos vino a salvar Cristo? Ajá, y ahora pregunto, ¿Jesucristo salvó a la Virgen María del pecado? ¿Cómo que no la salvó del pecado? Ya se lo voy a explicar, ¿Se acuerdan qué pasó con la serpiente? Vomitó tras la mujer un río, eso es la tentación del diablo para llevarnos a nosotros, arrastrarnos al pecado. Nosotros no nos escapamos, a nosotros nos agarra ese río y nos vuelve nada. Y después que ese río nos agarra y nos mete en la lujuria, nos mete en la droga, nos mete en el alcohol, nos mete en los vicios, nos mete en el orgullo, nos mete en la prostitución, nos mete en el pecado que sea, de ese río viene Cristo y nos... Entonces Cristo es nuestro... pero la Biblia dice que en la Virgen María no es así. Que Dios salvó a la Virgen María de otra manera.
cuando el diablo vomitó ese río tras la Virgen María, la salvó. Si es salvador de la Virgen María, la salvó antes de que el río la agarrara. De modo que la salvación de Cristo es para ti, pecador, y es para la Virgen María, que nació sin pecado original. Jesucristo es el Salvador de nosotros porque nos saca cuando el río ya nos lleva a rastra y ya estamos listos para la muerte, y Él nos saca, nos salvó. Pero Jesucristo es Salvador de la Virgen María porque cuando el río venía, el diablo vomitó de su boca un río contra la mujer, y cuando la iba a agarrar, ¡pum!, la salvó. No la tocó. Hay dos maneras de salvar. Una cuando ya lo agarró el diablo, el pecado, y otra cuando no lo ha agarrado todavía y lo salvó. Usted, por ejemplo, usted va a matar al vecino. ¿No lo permita Dios? Y usted está listo y usted va con el arma a matar al vecino y usted dice que me salga. Y viene la esposa y lo ve con el arma y le dice, ¿y qué hace ahí? ¿Qué hace con esa arma usted? Guarda esa arma para allá. ¿Qué pasó? ¿Lo salvó de que matara al vecino o no? No logró matar al vecino, lo salvó antes. ¿Me capta? Usted le pongo un ejemplo, usted ve a su hijo. Tiene un hijo, lo agarró el tigre y el tigre se está comiendo a su hijo, lo está matando. Y usted agarra un arma y mata al tigre. ¿Qué hizo usted? Salvó al hijo. Ajá, pero si usted ve que viene el tigre y le va a atacar al hijo y antes de que el tigre lo hiera a su hijo, usted lo mata, ¿qué hizo usted? Salvó al hijo. Hay dos maneras de salvar. Jesucristo nos salvó a nosotros del pecado cuando ya estábamos envueltos en el pecado. Y Jesucristo es el Salvador de la Virgen María y la salvó del pecado antes de que ella cayera en él. ¿Me captaron la idea? Eso es lo que dice entonces, muy favorecida o llena de gracia. Y entonces cualquier persona o cualquier protestante puede decir, señor cura, pero ese Apocalipsis capítulo 12, versículo 15, del que habla que la mujer, esa no es la Virgen María. La serpiente no es el diablo. Eso es mentira. ¿Qué es mentira? En el versículo 13 dice que es la mujer. En el versículo 13. Lea el 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, se puso a perseguir a la mujer que había dado a luz al varón. Ya nos dio una idea de cuál mujer es. No una mujer que dio a luz una dama, una niña, sino que dio a luz un varón. Pero todavía no sabemos que es la Virgen María, porque puede ser doña Petra, que también dio a luz un varón. Pero en el versículo 5 dice que es el varón quien es. Y cuando yo vea quién es el varón, me doy cuenta que no es doña Petra ni doña Pánfila, sino que es la Virgen María. A ver, versículo 5. Y la mujer dio a luz un hijo varón. Ahí está, la mujer dio un hijo varón. ¿Y quién es el hijo varón? Que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Pregunto, ¿quién es el que ha de gobernar, según las Escrituras, todas las naciones con vara de hierro? Jesucristo. ¿Y quién es la mujer que le dio a luz? ¿Y quién es el dragón? Versículo 9. ¿El dragón quién es? El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Aquí está claro, el diablo Satanás vomitó sobre la Virgen María un río para destrozarla, pero Dios la salvó. Y por eso entonces dice la Biblia, Reina Valera, volvemos a San Lucas capítulo 1, versículo 28, que es la muy... Entonces, la Virgen María es la obra maestra. ¿Por qué la obra maestra?
porque en nosotros nos salvó después del pecado. Y en ella hizo algo apoteósico, que no lo hizo con más nadie sino con ella. La salvó antes de caer en el pecado. Entonces es una obra de Dios, pero una obra maestra del Señor. San Lucas 1:28. Lo leemos de nuevo. Salve es un saludo, y ese saludo se le daba a la reina, y por eso ella se quedó sorprendida. ¿Y qué significa este saludo? Muy favorecida. Repítalo. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Segundo dato. Ella es muy favorecida, y el segundo dato es: el Señor es contigo. capten esto. ¿Por qué nosotros creemos en la Virgen María y por qué la amamos tanto? Porque ustedes los católicos tienen a María como una diosa. No sean tontos. Nosotros amamos y respetamos a la Virgen María porque el Señor, el Todopoderoso, está con ella. ¿Qué es lo que no entienden? Repítalo. El Señor es contigo. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Otra vez? El Señor es contigo. Y si el Señor es con ella, ¿usted lo dice la Biblia o no lo dice? ¿Tenemos que creer en la palabra de Dios, sí o no? Ahora pregunto, ¿dice la Biblia que el Señor está con ella? ¿Y qué tal si yo le falto el respeto a ella? El Señor está con ella. ¿Y qué tal que yo diga que es una prostituta, una cualquiera? El Señor está con ella. ¿Captan por qué la Iglesia Católica le da importancia a la Virgen María? No porque ella sea una diosa, sino porque el Señor, nuestro Dios, está con ella. Y yo creo en Dios y amo a Dios y yo respeto a Dios que está con ella. Yo no respeto a la Virgen María porque porque ella es una diosa, por sus méritos, no. Yo la respeto por los méritos de Dios porque es la obra maestra del Señor. Tan así, llena de gracia o muy favorecida, el Señor está contigo. ¿Y qué más dice la Reina Valera? Bendita tú entre las mujeres. Bárbaro. La obra maestra del Señor. Entre todas las mujeres, meten las mujeres desde Eva hasta la última que están haciendo hoy, incluyendo a mi mamá. De entre todas esas mujeres, hay una que es bendita entre todas ellas porque es la obra maestra del Señor. ¿Qué es lo que no entienden? Es bendita entre todas las mujeres. ¿Que no lo dice la Biblia? El problema no es que no lo diga la Biblia. El problema es que los protestantes no creen lo que dice la Biblia. ¿Se acuerda qué dice Isaías? ¿Acaso la gente quiso oír el Evangelio? ¿Y qué dice Romanos? La fe entra por el oír y oír la palabra. Cuando ustedes están escuchando la palabra de Dios, lo están leyendo, ustedes están comprendiendo que efectivamente eso es así. Si permanecen en mi palabra, conocerán. Eso es lo que ustedes están haciendo hoy, conociendo la verdad de la Iglesia Católica, pero sustentado en la palabra de Dios, para que no venga cualquier tonto a destruirnos la fe. Bendita tú entre las mujeres. Ahora el versículo 30. ¿Qué dice el versículo 30? Entonces el ángel le dijo: María, no temas. María, no temas.
porque has hallado gracia delante de Dios. Otra vez. Porque has hallado gracia delante de Dios. No temas, ¿por qué? Porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Captan esa frase? Pongan la lupa a esa frase. Porque has hallado gracia delante de Dios. Es la muy favorecida. Halló gracia delante de Dios, la favoreció del pecado original. Por eso nosotros creemos. No permitió que el diablo la dañara. Muy favorecida. ¿Y por qué? Porque halló gracia delante de Dios. ¿Por qué ustedes aman y respetan a la Virgen María? Porque ella, según la Biblia, halló gracia delante de Dios. Y si delante de Dios halló gracia, ¿no va a hallar gracia a tus ojos? ¿O eres más que Dios? Los protestantes se creen más papistas que el Papa, se creen más que Dios. La Virgen María todavía no ha hallado gracia delante de los protestantes. Y eso a nosotros, pregúntenos si nos importa. A nosotros nos importa el leer y confirmar en la Biblia Reina Valera, para que le duele a los protestantes, que la Virgen María halló gracia delante de Dios, y eso a mí me basta y me sobra para creer que es un ser muy importante, porque permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Podríamos decir hoy, pleno siglo XXI, la Virgen María halló gracia a los ojos de Dios y halló gracia a los ojos de los católicos. Y tenemos que luchar para que un día haya gracia delante de los ojos de los protestantes. Y ese es nuestro trabajo. Y por eso yo no me canso de predicarle a los protestantes con la Biblia Reina Valera. Porque la Virgen María es una persona muy importante en la obra maestra del Señor. El versículo 31 que dice: Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Lo que viene es lo que me interesa a mí. Lo que viene. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¡Ah, bárbaro! Pongan la lupa, háganle zoom. Otra vez. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¡Ah, bárbaro! No les dice nada esa frase. Será llamado Hijo del Dios Altísimo. Con razón, María la Virgen es la obra maestra del Señor, porque van a ser de ella un hijo que será llamado Hijo del Altísimo. Con razón fue la llena de gracia o la muy favorecida, porque iba a ser la madre del Hijo de Dios, del Altísimo. ¿No les dice nada? Caramba, ¿no? Caramba. Y luego usted va observando cómo, por ejemplo, en el versículo 35, San Lucas va a mostrar que es tan favorecida y es tan obra maestra del Señor y es tan especial que Dios ha querido darle a ella el poder que ella tiene. No solamente le dio el Espíritu Santo, sino que le dio el poder. Y por eso ustedes verán que ustedes y yo creemos que cuando le pedimos a la Virgen María y sucede un milagro, no es por el poder del diablo, como dicen los protestantes, es por el poder del Altísimo. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es la obra maestra del Señor.
Y al ser la obra maestra del Señor, con facilidad, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Y qué más? Miren. Atención y que el mundo entero sepa lo que dice la Biblia. Si lo creen bien y si no lo creen, eso es problema de ellos. Que en la Virgen María hay un poder y es el poder del Altísimo. Que no lo dice la Biblia. Escuchen. Y el poder del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad. Entonces, al leer Lucas 1:35, conocemos la verdad. ¿Cuál verdad? Que la Virgen María está llena del Espíritu. Y no solamente esa verdad, sino que a la Virgen María la cubre no el poder del diablo, como dicen los protestantes para engañar a los tontos, sino el poder. Y por eso ahora comprenden por qué en la Iglesia Católica se le pide a la Virgen María. Porque en ella está el poder. Cualquier oreja de perro desde día en Venezuela, cualquier cosa. Católicos, tenemos nosotros la obra maestra del Señor, que tiene el poder del Altísimo. Reto a cualquier protestante en el mundo que me diga que tras la Virgen María está el poder de Satanás. ¿No es que son muy bíblicos? Y la fe viene de creer en la palabra. Los protestantes son creyones, no son creyentes, porque no creen en la palabra. Si creyeran en la palabra, vería que la Virgen María es la muy favorecida. El Señor está con ella, es la bendita entre todas las mujeres. Halló gracia delante de Dios, el Espíritu Santo está sobre ti, el poder del Altísimo te cubre con su sombra. ¿No te dice nada? Y como ellos saben que los católicos son unos perezosos para leer la Biblia, entonces los protestantes dicen, la Biblia no dice nada sobre María. La Biblia habla sobre el Señor Jesús. En la Biblia no dice nada. Eso es invento de los curas. Eso es invento de la Iglesia Católica. Pero yo me he leído la Biblia al derecho y al revés y no he leído eso. El problema de los protestantes es que leen la Biblia al revés. Eso sí es verdad. La única verdad que dicen los protestantes es que ellos leen la Biblia al derecho y al revés. Y cuando la leen al revés, se quedan perdidos. No hay problema. Pero hermanos, no le estoy leyendo la Biblia latinoamericana. Le estoy leyendo la Biblia Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. Que se preguntan algún día los protestantes por qué le quitaron sabiduría y se quedaron sin. Yo lo único que quiero es que ustedes crean lo que dice la Biblia sobre la Virgen María. Porque los protestantes en sus predicaciones dicen que la Biblia no dice nada sobre la Virgen María. Y que eso es invento de los curas. Pero sigo, para que ustedes vean cómo es la obra maestra del Señor. Sigo. En el versículo 40, cuando ella llega a visitar a su prima Santa Isabel, ¿se acuerdan o no estaban cuando eso? ¿Sí estaban cuando eso? Cuando ella llega a visitar a su prima Santa Isabel, ustedes verán que Isabel quedó llena. ¿Y cómo la llenó del Espíritu Santo? ¿Cómo fue? Con el puro saludo. ¿Sabe que hoy llena el Espíritu Santo? Y el niño saltó de gozo en su vientre. ¿Se lo recuerdan o no? Escuchen. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Pregunto, ¿eso sería verdad o sería mentira?
me pueden decir por qué el niño saltó de gozo en el vientre? Porque había llegado la obra maestra del Señor. ¿Y por qué Isabel quedó llena del Espíritu Santo? ¿Porque llegó una cualquiera? No, porque llegó la obra maestra del Señor, la muy favorecida, la llena de gracia. El Señor está contigo. Dios, ¿cómo es? Porque Dios, el versículo 30, ¿cómo era que decía? Hallado gracia en los ojos de Dios, porque ha recibido el Espíritu Santo, porque el poder del Altísimo la cubre con su sombra. Entonces, como consecuencia de toda esta enseñanza, ahora viene la consecuencia, ahora viene no las palabras, sino las obras. Ya le había dicho palabra, todo lo que era la Virgen María, la obra maestra de Dios, lo que había hecho Dios en la Virgen María. Ahora ya no palabra, hechos. Llega y saluda a Santa Isabel, y cuando saluda a Santa Isabel, se confirma lo que le había dicho antes el ángel. Isabel queda llena del Espíritu Santo. Cuando Isabel queda llena del Espíritu Santo, se le ilumina la mente, se le ilumina el corazón, se le ilumina todo. ¿Y qué dice Santa Isabel? Bendita tú entre las mujeres. Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, viene a decir que es la obra maestra del Señor entre todas las mujeres. Es la bendita entre todas las mujeres, obra maestra del Señor. Sigue. Y bendito el fruto de tu vientre. Y esa obra maestra del Señor es bendita. Como tan bendito es el fruto de su vientre. Los protestantes dicen, el fruto de su vientre sí es bendito, pero María no. ¿Qué Biblia leen? Porque aquí dice que los dos son benditos. Bendita tú y bendito el fruto. Y los protestantes dicen, el fruto sí, María no. ¿Qué Biblia leen? Los católicos creemos en la palabra. Y si la palabra dice, bendita tú, ella es bendita entre todas las mujeres, gústele, que no le guste. He dicho, caso cerrado, no se hable más porque creemos en la palabra de Dios. ¿Me entienden? Listo. Porque la fe viene de la palabra de Dios. Bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Y ahora expresa cómo un cristiano lleno del Espíritu Santo respeta, admira, alaba y bendice a la Virgen María. Escuche. 43. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Llena del Espíritu Santo, descubrió lo que los protestantes no han descubierto, porque todavía les falta el Espíritu Santo. El día en que los protestantes los ilumine el Espíritu Santo, van a descubrir que la Virgen María la tenemos que respetar. ¿Quién soy yo? Que nosotros al lado de ella no somos nada. No porque ella sea una diosa, sino porque ella es, ¿cómo te explico? Porque ella es la madre, o sea, ¿cómo te explico? Porque ella es la madre de mi Señor. ¿Le parece poco? ¿Le parece poco? Naguará. Si nosotros nos aferramos a la palabra de Dios y ponemos la lupa y la disfrutamos, nos damos cuenta de la riqueza grande que tenemos en la iglesia. Y cómo absolutamente toda la doctrina de la Iglesia Católica está sustentada, basada en las Sagradas Escrituras, y se lo puedo comprobar a quien sea, con capítulos y versículos. Eso es el insulto más grande que se le puede dar a un protestante. Los protestantes me pueden maldecir, me pueden mandar al infierno, me pueden mentar la madre, pero no me pueden refutar. De ahí es donde usted y yo hemos escuchado lo que enseña la Santa Madre Iglesia, que María la Virgen es la Madre de Dios.
Y ahí, de esa cita. Ustedes no saben que, y es un dogma de la iglesia, que María es la madre de Dios. La Santísima Virgen María, la madre de Dios. La Teotocos, la madre de Dios. ¿Y de dónde saca la iglesia católica que la Virgen María es madre de Dios? De Lucas 1:43. ¿Y quién soy yo? ¿Ese señor está con S mayúscula o con S minúscula? Mayúscula. Con S mayúscula. ¿Y quién es el Señor?